la anterior clase nos quedamos en lo que es patologías y esquema, ¿no es? Pero antes, y para que ustedes tengan un poco de retroalimentación, les quiero hacer algunas preguntas. ¿Alguien sabe la entrada del calor? ¿Ya? Con una, dime una cosa de la entrada. Acabamiento del agua. ¿Ya? ¿Otra persona? Intercomunicación articular. Bien, comunicación interventricular. Luego, otra. Hipertrofia ventricular derecha. Muy bien. ¿Quién se anima? La cuarta. Este no es de la criatura. Y cuando yo digo pentalogía de color, ¿qué más se mete ahí? Intercomunicación entre la única. Intercomunicación interauditiva. ¿Ya? Esto, como les digo, pues se me pregunta, sobre todo por el pasado, el doctor Maqueda, pero nosotros somos también las abiertas. Si las abiertas, esperemos que la realidad. ¿La tetralogía o la pentalogía? Tetralogía, capaz les ponga un poquito de aumento, tetralogía, pero es lo mismo, solamente le aumenta lo que es la comunicación interauricular, ¿verdad? ¿Y esa es la comunicación de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? De derecha a izquierda. ¿Y cuáles son las más comunes? La de izquierda a derecha. Muy bien, ¿ya? ¿De qué? ¿Me confundiste? Ya. Ahora vamos a continuar por donde nosotros nos tenemos que ir. Lo voy a poner acá. La bloqueada congénita también ya lo vimos nosotros. Ya observamos todo lo que son patologías. Y ya vimos tumores también cardíacos. ¿Cuál es el tumor más frecuente? Benigno. ¿Cuál es? El mixoma. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra el mixoma? ¿En qué lugar? Aurícula izquierda, ¿verdad? Es el tumor benigno más frecuente de lo que es corazón. La gran mayoría de tumores son benignos, nunca lo digo, ¿no? Esto ya vimos también lo que son los rizos azules, ¿ya? Estos dedos, ¿cómo se llamaban? Palillo de tambor. Dedos y palillo de tambor o dedos hipocráticos, ¿ya? Hipocráticos, no se olviden. Y no solamente aparecen en patologías cardíacas, sino también aparecen en patologías digestivas y pueden ser también un signo de síndromes paraneoplásicos, de tumores. Esto también ya lo vimos, atresia digestible, coartación aórtica. Algo interesante acá contar, que no sé si les mencioné de la coartación aórtica, es que hay un estrechamiento de lo que es el arco aórtico. Lo pueden observar, ¿no? En lo que es una placa radiográfica, lo vamos a conocer como el signo de Trex. ¿Por qué? Porque es como si formara una silueta de un número, ¿no? Que es el 3. Entonces, en una placa radiográfica, nosotros vamos a observar esto, que es el signo del 3. Más que todo en lo que es una coartación aórtica. Ya les estoy hablando un poco de la parte clínica, ¿no? Ya también vimos lo que es insuficiencia cardíaca, muy importante. Los tipos de insuficiencia cardíaca pueden ser insuficiencia sistólica, diastólica. Lo hablamos en nuestra clase, un tema bastante extenso, pero para que lo recuerden, los conceptos claves que tenemos que recordar siempre: precarga, poscarga, inotropismo, ¿no? Lo que son las fórmulas, más que todo de lo que es fisiología. Vean fisiología, no se olviden de fisiología. Para entender la insuficiencia cardíaca, 100% fisiología más, ¿no? Los tipos de hipertrofia o miocardiopatías, había dos. ¿Cuáles serán? Concéntrica y excéntrica. Concéntrica y excéntrica, ¿no? La miocardiopatía excéntrica o dilatada, corazón dilatador, ¿en qué patologías se puede ver más frecuente? Aumento de volumen. Aumento de volumen. Les dije una condición. Alcoholismo, ¿ya? Y el alcoholismo puede llegar a producir lo que es una cardiopatía dilatada, por mayor frecuencia, nunca lo olviden tampoco. La causa más frecuente de hipertrofia concéntrica, también les dije, hipertensión arterial, ¿ya? Cuando hay hipertensión arterial, el corazón tiende a crecer hacia adentro. Una hipertrofia concéntrica. Insuficiencia cardíaca izquierda, que luego siempre va a dar lo que es el edema pulmonar cariogénico. Tiene que decir así, edema pulmonar cariogénico, porque luego existe el edema pulmonar no cariogénico. El no cariogénico era más que todo por infecciones, ¿ya? Neumonías, cualquier situación que afecta lo que es el parénquima pulmonar.
Entonces eso es importante. Y aquí vamos a tener a los macrófagos con hemosiderina. Son característicos de insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Ya? Esto también ya lo vimos en la parte de derecha. Cuando hay una insuficiencia cardíaca derecha, siempre va a presentar el paciente lo que es ingurgitación yugular. Y nos quedamos acá. Cardiopatía sistémica. Entonces, para entender cardiopatía sistémica, tenemos que recordar un poco de anatomía. ¿Ya? ¿Qué vamos a recordar de anatomía? Lo que son la irrigación del corazón. Porque el corazón tiene una irrigación funcional, que sería lo que es la aorta, la pulmonar, las arterias y las venas, ¿no? Que salen y entran al corazón todo el tiempo, transportan sangre. Pero vamos a tener una irrigación nutricia. Y esta irrigación nutricia está dada ¿por qué? Por las arterias coronarias, ¿ya? Ahora, esta es una pregunta ya de lo que es medicina interna. ¿En qué momento del ciclo cardíaco el corazón recibe señal? ¿En la sístole o en la diástole? En la diástole, ¿ya? Nunca lo olvides. Porque cuando hay diástole, relajación, hay un cierre, hay una relajación y un cierre, pero hay un llenado a la vez de lo que son las arterias coronarias. Esa parte es pregunta ya de medicina interna, pero para que lo tengan en cuenta. Siempre el corazón, por medio de las coronarias, se irriga en el ciclo de la diástole. Ahora, nosotros tenemos dos coronarias, coronaria izquierda y coronaria. Esta sería la coronaria izquierda, ¿no? Y esta sería la coronaria derecha. La coronaria izquierda se va a dividir en dos. ¿Alguien sabe? La arteria circunfleja izquierda y la arteria descendente anterior, ¿ya? O interventricular, cualquiera de los dos. Acá, por ejemplo, está el nombre, arteria descendente anterior, que sería esta. La pueden ver, ¿no? Todos. Y la que está por este lado es la circunfleja izquierda. ¿Por qué yo estoy hablando de estas dos arterias? Porque la arteria que vamos a tener acá, la arteria descendente anterior, es la más frecuente en ocurrirse, ¿ya? Si ustedes les preguntan en un electrocardiograma, ustedes también van a ver, si ya han visto fisiología, vamos a ver lo que son las diferentes caras del corazón en un electro. Vamos a tener diferentes derivaciones y vamos a ver las diferentes caras. Justamente esta arteria descendente anterior la vamos a ver en la cara anterior, porque es un mismo nombre lo dice, descendente anterior. Viene de lo que es la coronaria izquierda. La coronaria derecha, por su parte, también se va a subdividir en dos arterias. En una descendente posterior, si esta es anterior, en la otra va a ser posterior, y en una circunfleja derecha. No hay más. Tiene más ramas, obviamente, entonces es anatomía, no me interesa. La cosa es que la descendente anterior y la circunfleja derecha, sobre todo la circunfleja derecha, va a estar irrigando lo que es la parte derecha del corazón, la aurícula derecha. Y en la aurícula derecha nosotros tenemos un nódulo que se llama el nódulo sinusal, ¿ya? Entonces, también vamos a ver que puede existir lo que son disritmias, que son alteraciones del ritmo cardíaco cuando se ve afectada lo que es la coronaria o la circunfleja derecha. ¿Se entiende esta parte? Sí, ¿no? Esto es importante. Ahora nosotros vamos a ver que cualquier vaso, ya sea de coronaria izquierda o derecha, puede sufrir lo que es una obstrucción. Cuando nosotros tenemos un corte de flujo en un vaso, lo conocemos como isquemia. Entonces el corte de flujo se conoce como isquemia. Y cuando hay una isquemia, ¿qué hay? Hipoxia. Hay hipoxia y también hay disminución de los demás componentes de la sangre. No va a haber lo que es glucosa, no va a haber factores de crecimiento, no va a haber factores de la coagulación, no va a haber casi nada. No está pasando, es como si bloqueara toda esa parte. Es un bloqueo, ¿no? No pasa nada. Una isquemia, siempre recuerden que va a ser mucho peor que una hipoxia, ¿no? La hipoxia es grave, pero el próximo paso es que la hipoxia, lo peor que puede hacer es una isquemia, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver que cualquiera de estos vasos se puede obstruir. ¿Por qué se puede obstruir? Se puede obstruir por un émbolo. ¿Qué era un émbolo? Ya lo vimos en trastornos hemodinámicos. Cualquier material, puede ser aire, puede ser un cajito de tronco que se prepara de entrar en circulación y metaponeaba una. Exacto. Pues un émbolo puede ser cualquier masa, sea líquida, gaseosa, sólida, que pueda llegar a obstruir lo que es el lumen o la luz de un vaso sanguíneo. Eso es un émbolo. Por eso existe el émbolo de líquido amniótico en las embarazadas. Por eso cuando algunas personas
lo van a hacer seguramente el año en cirugía, van a hacer lo que es la colocación de dránula, ¿ya? Alguna vez alguien les puso una dránula, un catéter, ¿no? Si se dan cuenta hay una cosita blanca que se queda adentro, ¿ya? Esa cosita blanca algunas veces se puede quedar y se puede romper en la poción, ¿ya? Y se convierte en un hemo, que puede ir por toda circulación y puede llegar a obstruir un vaso sanguíneo. Eso es una emergencia. Lo van a ver a la luz, ¿ya? Sus auxiliares de cirugía se van a encargar de que no mueran, ¿ya? A mí me ha pasado, ¿ya? Mis auxiliares algunas veces se rompió esa cosita, lo llevaron a emergencia al muchacho, ¿ya? Entonces, pero para que tengan en cuenta, ¿no? Un embolo puede ser cualquier masa, gas, líquido, que puede ir por el torrente sanguíneo y obstruya esto, ¿ya? Y eso pasa lo mismo. Imaginemos que acá, en estas arterias, tanto coronaria izquierda o derecha, sobre todo la que les digo, la que tiene más predisposición a obstruirse va a ser la descendente anterior. Siempre la descendente anterior va a ser la que tiene más predisposición a obstruirse. ¿Por qué? Tal vez porque el ventrículo izquierdo es el que más trabaja también y necesita mucho más irrigación. Si un músculo está constantemente trabajando, necesita también más irrigación, ¿ya? Necesita hacer más fuerza, tiene más irrigación, tal vez por eso, ¿no? Ahora, cuando se va a ocurrir una arteria coronaria, lo que va a producir en nosotros va a ser un dolor precordial. Cuando yo hablo de un dolor precordial, me refiero a que es un dolor en esta parte, ¿ya? En la parte external, paraesternal, izquierda, paraesternal, derecha. Ustedes toquen el esternón, justamente al lado del esternón, da los espacios intervertebrales y también se conoce como la línea paraesternal izquierda, paraesternal derecha, ¿ya? Entonces un dolor precordial sería en esta parte, ¿ya? Cuando nosotros tengamos una obstrucción de cualquiera de estas arterias, se va a producir un dolor precordial que ellos conocen como angina. Una angina es un dolor precordial transitorio paroxístico. Puede ser paroxístico. ¿Qué quiere decir paroxístico? Paroxístico les dije qué significaba. Paroxístico es algo súbito, ¿ya? Algo súbito. Entonces, de un momento a otro puede ser un dolor que empieza lo que es en esta cosa. Ahora, no solamente va a haber lo que es un dolor precordial. En algunas personas también puede tener dolor que se irradia hacia lo que es el miembro superior izquierdo, ¿ya? La parte interna, que sería esta porción. Entonces el paciente dice que tiene un dolor opresivo acá que se irradia hacia lo que es el miembro izquierdo del brazo, ¿ya? También hay algunas personas que pueden decir que tienen dolor en el epigastrio y se confunden mucho con lo que es el ERGE. ¿Qué es el ERGE? Enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿ya? Entonces la persona siente que comió mucho, pero le está dando lo que es una isquemia. La isquemia va a producir lo que es un infarto, por si acaso, ¿ya? La isquemia, si tiene mucho tiempo, se produce un infarto. Entonces estos son los síntomas que vienen a presentar lo que es un paciente con isquemia cardíaca, de las coronarias, ¿ya? Y se lo conoce como infarto agudo de miocardio. Incluso hay casos, y lo van a ver, que hay pacientes que sufren de lo que es un infarto agudo de miocardio, pero no reflejan tantos síntomas. Tal vez tienen un dolor, pero llevadero. Y cuando nosotros nos enteramos que tuvo un infarto el paciente, cuando le hacemos lo que son pruebas de química, ¿ya? Troponinas, cuando vemos lo que es las troponinas, las enzimas cardíacas, las vemos y ahí nos damos cuenta que el paciente, hacemos un electrocardiograma, nos damos cuenta que el paciente sufrió lo que es un infarto, pero no presentaba casi la clínica. Pero hay otros pacientes que sí, literalmente presentan mucho, pero mucho dolor. El paciente viene gritando de dolor. En ese caso, si hay una isquemia, ¿qué tenemos que hacer? Si el vaso está obstruido, ¿cuál sería la solución? Vasodilatación o desobstrucción, ¿no? Entonces nosotros vamos a darle vasodilatadores, pero no cualquier vasodilatador. Podemos darle lo que es la streptomicina. La streptomicina es un medicamento que destruye el émbolo o puede ser el trombo, tal vez hay un trombo ahí. Entonces la streptomicina viene y destruye este trombo y luego se libera y el paciente tiene mucha más mejora. Eso es en un caso, en lo que son infartos agudos. No puede, o sea, la streptomicina después de las 12 horas vos darle a tu paciente ya no va a tener efecto, ¿ya? Tiene que ser antes de las 12 horas la streptomicina, sí o sí. Luego podemos hacer ya lo que es operación de coronarias, pero ahí ya es un procedimiento quirúrgico, ¿ya? Eso requiere mucho más, pero también pueden darle lo que son las
santinas, ¿ya? Las santinas, que son vasodilatadores. Una santina muy conocida que todos nosotros tomamos es el café, ¿ya? La santina es vasodilatadora y una es la cafeína, por si acaso, y tienen otras, y le van a ver al año. Ahora, vamos a ver de los tipos de angina que pueden existir, porque vamos a tener tres tipos de angina. Uno va a ser la angina estable, dos, la angina inestable, y tres, la angina de Prinzmetal. Son bastante interesantes, cada uno tiene su característica. Pero vamos a ver acá. Dijimos que paroxístico era súbito y era de un tiempo determinado. Normalmente, una angina de pecho dura de 15 segundos a 15 minutos, pero se puede extender este tiempo dependiendo de la angina con la que nosotros nos podamos encontrar, ¿ya? Ahora, los cardiomiocitos pueden sobrevivir hasta 30 minutos sin oxígeno. Después de este tiempo, ya no hay vuelta atrás. Se forma lo que es un foco alternante en lo que es la estructura del corazón, ¿ya? Entonces, no es una estructura anormal del cuerpo, porque ya son células numerosas. Vamos a ver la angina estable o típica. Esta angina estable o típica mayormente se presenta en pacientes que están haciendo una actividad, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy corriendo, haciendo una maratón, estoy haciendo ejercicio en el gimnasio, estoy haciendo actividad física. Y el dolor empieza cuando yo hago actividad física. Y cuando yo paro de hacer la actividad física, para el dolor. Esa es la angina típica, ¿ya? O estable. Casi siempre aparece cuando hay una actividad, cuando estoy haciendo una actividad, ¿ya? ¿Se entiende esta parte, no? Y como les dije, tiene lo que es, más que todo, irradiación hacia lo que es el brazo izquierdo y el epigastrio. Tampoco lo olviden. No aparece en reposo. La angina típica. Vamos a ver lo que es la angina atípica o inestable. Esta angina atípica o inestable es lo contrario de la típica. Si la típica aparece cuando yo hago actividad física, la otra va a aparecer cuando yo no hago ninguna actividad física. Cuando yo estoy sentado, presentando o puedo estar prestando atención, es cuando empieza el dolor, ¿ya? Yo no estoy haciendo nada, estoy tranquilo y el dolor empieza directamente. Eso es una angina atípica o inestable. Estas tienen mayor duración, por si acaso, ¿ya? Estas tienen una duración, normalmente eran de 5 segundos, de 15 segundos a 15 minutos. Estas pueden durar hasta 20 minutos, tenganlo en cuenta. Y también se puede ver mucho más esta angina inestable en qué casos. Uno, en pacientes que consumen tabaco, que consumen alcohol, ¿ya? En pacientes que no hacen actividad física, obesos tal vez, estamos hablando de obesidad, ¿ya? Y vamos a ver lo que es la angina de Prinzmetal. La angina de Prinzmetal es la más rara, por si acaso, ¿ya? Pero ¿en qué consiste esta angina de Prinzmetal? Va a haber una vasoconstricción anormal intensa de las arterias coronarias, así como les dije. Una vasoconstricción intensa de las arterias coronarias. ¿Qué quiere decir esto? Que el lumen del vaso sanguíneo se va a reducir, ¿no? Va a estar disminuido, como en este. Este es un vaso sanguíneo que está normal y en el otro vemos un vaso sanguíneo con vasoconstricción, ¿no? Entonces hay una disminución. Y ahora, ¿por qué se puede llegar a producir esa vasoconstricción? Por muchas cosas. La verdad, si se ponen a leer causas de la angina de Prinzmetal, puede ser por virus que el paciente haya tenido, puede ser reacciones autoinmunitarias también, pero para que ustedes entiendan por qué es que duele, es porque hay una vasoconstricción de las arterias coronarias, ¿ya? Y esto, con el tiempo, como les dije, va a dar lo que es un infarto de miocardio, un infarto agudo de miocardio. Y ahora, acá, por ejemplo, ¿qué arteria es la que se está ocluyendo? Esta manera. La arteria descendente anterior, ¿ya? No se olviden, tienen que decir, si quieren decirlo, pueden decirlo así. Es la arteria descendente anterior, que es rama de lo que es la arteria coronaria, mucho más, con nombre y apellido, ¿ya? Pero también, si simplemente quieren decirlo así, pueden decir la arteria coronaria, la arteria descendente anterior. Listo, ¿ya? Pero si se dan cuenta, esta porción, que es el ventrículo izquierdo, es la que están viendo, ¿no? Ahora, vamos a ver que la arteria descendente anterior izquierda, ¿qué va a irrigar esta arteria? Esta arteria, mayormente, como les digo, tiene un 40-50% de obstrucción. La gran mayoría de veces se obstruye más esta, pero va a irrigar lo que es la punta del corazón y también va a irrigar lo que es la parte anterior del ventrículo izquierdo y 2/3 partes del tabique interventricular. ¿Entienden eso?
Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando veamos lo que es electropatológico, también tenemos que ver estas derivaciones que van a usar estas caras de corazón, ¿ya? El tabique interventricular, van a hacer. Los que ya han visto oficio, también ya saben un poco de lo que estoy hablando, ¿no? Ahora la circunferencia izquierda, vaya a indicar lo que es una tercera parte del tabique ventricular y la pared lateral del ventrículo izquierdo. Y esta circunferencia es la segunda con mayor frecuencia, que en frecuencias de 30 a 40%. ¿Ya? Y luego viene lo que es la coronaria derecha, que sería la tercera arteria en obstruirse. Pero ¿qué les dice de la coronaria derecha? Algo interesante. ¿Qué irriga la coronaria derecha? El nódulo sinusal. Porque el nódulo sinusal, ¿dónde se ubica? En la aurícula derecha. ¿Ya? Y si es que se afecta esta arteria coronaria derecha, puede llegar a producir disritmias, ¿ya? Disritmias. Vamos a ver las arritmias. Normalmente se llaman arritmias, ya les expliqué, ¿no? Normalmente se llaman arritmias, pero no se usa el término arritmias, porque arritmias es ausencia de ritmo. Disritmias es alteración del ritmo. Entonces normalmente podríamos llamarlo disritmias. Y ahí vamos a ver lo que es el útero auricular, la fibrilación auricular, la fibrilación ventricular, que la fibrilación ventricular es la más peligrosa por si acaso, ¿ya? Y consejo. Siempre que haya un paciente con arritmia cardíaca y es muy grave y tiene trastornos hemodinámicos o arritmia, siempre manden a cardioversión inmediata, ¿ya? Y luego le van a dar cosas estabilizantes y todo eso. Pero ya les estoy hablando un poco de lo que es la clínica, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre los tipos de infarto. ¿Por qué? Porque una isquemia con el tiempo puede dar lo que es un infarto, ¿no? Vamos a ver los tipos de infarto. Pero para esto, recordemos las capas del corazón. El corazón tiene tres capas. Una que por dentro, de adentro afuera, endocardio, miocardio y pericardio, ¿no? Entonces tiene tres capas. Yo voy a hablar del infarto transmural cuando se ven afectadas las tres capas. O sea, que hay infarto en el endocardio, en el miocardio y en el pericardio. ¿En qué? Acá, ¿la pueden ver esta? Sí. Ahí está obstruido que la arteria, ¿la pueden ver la arteria o no la pueden ver ahí? Ya minucioso. Esta es la arteria de acá. ¿Ya? ¿Te das cuenta, no? Esta está libre y esta es la descendente anterior, ¿ya? Esta está obstruida, pero está completamente obstruida. ¿Qué va a producir? Que se muera toda esta porción. Se murió toda esta porción, ¿no? Se conoce como infarto transmural, ¿ya? Cuando yo hablo de que hay una muerte de las tres capas del corazón, infarto transmural. Ahora, en este caso, pueden ver la diferencia de esta arteria con esta arteria. Esta arteria está completamente obstruida, ¿no? En este caso, hay una obstrucción, pero hay una pequeña irrigación. ¿Se dan cuenta? Es pequeñísimo. Hay una pequeña o un pequeño flujo sanguíneo que todavía sigue pasando. Ahí se conoce como infarto no transmural, ¿ya? Cuando las tres capas del corazón no están afectadas. Acá puede estar afectado solamente el endocardio o el miocardio, ¿ya? Pero no están afectadas las tres capas del corazón. ¿Se entendió esa parte? Si yo les hablo de lo que es infarto transmural, no transmural, ¿qué me dirían? El impacto en las tres capas. Las tres capas son afectadas y el transmural una. Exacto, ¿ya? Cuando es no transmural, solamente se ve afectada una capa o dos capas del corazón, ¿ya? Y se puede ver. Entonces esto tenganlo en cuenta, ¿ya? Siempre tenganlo en cuenta. Puede haber infarto transmural e infarto no transmural. Ahora, ¿por qué yo les hago mucho recalque en esta función? ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el electrocardiograma vamos a ver lo que es el supradesnivel del segmento ST. Supradesnivel e infradesnivel, ¿ya? De este segmento. Y estas variaciones del supra e infra se ven en esto, para poder diagnosticar si es un infarto transmural o un infarto no transmural. Dependiendo, va a haber un segmento supradesnivel del segmento ST. Voy a hacer un electro horrible, ya, pero esa va a ser la onda P, luego QRS y la onda P. Cuando yo hablo de supradesnivel, ya va a ver lo que es una alteración acá, ya, va a haber una alteración, como una montaña. Ese es el supradesnivel de S, ya, del segmento S. Cuando hay un supradesnivel del segmento ST, es un infarto transmural, ¿ya? Y cuando hay un infradesnivel, ¿qué quiere decir infra? Por debajo, ¿no? O sea que en vez de estar así, va a estar así, ¿ya? Va a estar muy abajo.
Un infranivel del segmento CT es un infarto no transmural, ¿ya? Pero no solamente está este segmento ST para poder diferenciar el infarto y el infarto, lo vamos a ver más adelante. Tenemos que ver lo que es la onda Q también, ¿ya? Pero esto es una diferencia para que tengan en cuenta estos tipos de infarto. Ahora, se entendió esta parte, ¿no? Porque se va a hacer más complejo acá, ¿verdad? Entonces esas cosas son importantes para que los entiendan. Como les digo, acá está lo que yo les acabo de explicar. Y esta tablita es pregunta de examen con el doctor Sambuesa. Ustedes saben que al doctor Sambuesa le gusta comunicarse la vida, ¿no? Me encanta comunicarse la vida, la existencia. Esta tablita está en su Robbins, por eso les digo, tienen que leer el Robbins. ¿Y en qué consiste esta tablita? Consiste en las alteraciones y los daños que va a sufrir lo que es el latido cardíaco conforme va avanzando el tiempo. Por ejemplo, miren, acá 4 horas no hay ningún daño, pero luego macros, estas son características macroscópicas ninguna, pero microscópicas ya están empezando a ver. El doctor te puede venir y poner la pregunta. A las 12 horas, a las 12 a 24 horas, ¿qué tipo de alteración microscópica se ve en el infarto cardíaco? Listo, ya fueron. Esa es mi pregunta abierta del doctor. Eso puede ser a las 2, ahora lo puede cambiar, ¿no? Puede decir a los 10 a 14 días qué tipo de alteración macroscópica se ve en un infarto cardíaco. Entonces, esta tablita, yo les estoy diciendo, acuérdense. ¿Por qué? Porque va a ser pregunta de examen, casi siempre pregunta de examen, y peor ahora que el doctor está más chichoso, ¿no? Entonces, esto, a ver si alguien lo busca ahora mismo, en qué página, no recuerdo en qué página estaba. 547. Entonces, en esa página tiene que ver, ¿ya? Página, ese cuadrito más. Ahora, nosotros vamos a ver lo que son características clínicas del infarto de miocardio, ¿ya? Características clínicas, ya estamos viendo por la clínica. Primero dijimos que van a ser los síntomas y signos característicos de un infarto de corazón, infarto agudo de miocardio. ¿Qué sería eso? El paciente cómo viene. Viene con dolor. Siempre casi característico es el dolor, casi de todas las patologías. Nadie va, no se me escucharon ese sucedido dicho, que nadie va al médico si no es que te duele algo. Hasta el momento que te duele algo, decía más al médico. Entonces el dolor es algo característico de esto. Siempre digan dolor. Y ahora si les preguntan, característico del infarto cardíaco, ¿qué tipo de dolor? Dolor precordial. Vamos a tener diferentes tipos de dolor. Va a existir el dolor precordial, el dolor lacinante, dolor fulgurante, van a haber más tipos de dolor, pero el dolor del infarto cardíaco es el dolor precordial. ¿Ya? Precordial, ¿qué se irradia hacia dónde? Hacia el brazo izquierdo. Nunca lo olviden. Entonces, primero son los signos clínicos. Seguramente las personas que están con Chevy saben pues, la triada para poder diagnosticar un paciente, ¿no? La clínica, los laboratorios, ¿no? Todo eso. Entonces, de acá lo vamos a abarcar un poco. Los laboratorios también van a ser importantes para poder diagnosticar lo que es un infarto agudo de miocardio. Y acá vamos a poner el EKG, que es el electrocardiograma, y vamos a poner lo que es las troponinas. Nosotros vamos a pedir este laboratorio, que son las troponinas. ¿Se acuerdan las troponinas dónde estaban, no? ¿Dónde están? En el filamento de actina, ¿ya? Están en el filamento de actina. Pero su función principal es la contracción muscular, ¿no? Cuando estas troponinas salen a lo que es el torrente sanguíneo, sobre todo lo que es la troponina TI, casi son características del corazón, porque la troponina se puede pedir también en otros estudios, pero esta troponina TI casi siempre se viene en lo que es el corazón, ¿ya? Son específicas. Vamos a ver que va a haber una elevación excesiva de estas troponinas cuando hay un infarto cardíaco. Igual lo que es el CKM, ¿ya? Entonces estas dos son más que todo para bioquímica. Y en la parte de bioquímica nosotros teníamos que ver lo que son los laboratorios y todo eso, la interpretación, ¿no? Tienen que asociarse. Luego después vamos a ver lo que es el EKG. Pero antes de entrar al EKG, vamos a ver lo que son las valvulopatías. Valvulopatías, que también es un tema que el doctor pregunta. Y muchos no lo toman, casi no dan clases de valvulopatías. La valvulopatía, para entender antes, tenemos que recordar cuántas válvulas tenemos en el corazón.
4. ¿Cuáles son estos 4? Tricúspide de la parte. No, la tricúspide es de qué parte? Derecha. Y luego la tricúspide de la izquierda. La y la aorta. Entonces tenemos 4 válvulas. En realidad son 5, les dije, ¿no? Porque está lo que es la válvula del seno coronario, pero esa casi no tiene patologías, ¿ya? Y es donde se encuentra, por si acaso, en lo que es la aurícula izquierda, justamente en esa parte, ¿ya? El seno coronario. Y acá podemos ver lo que es la válvula, ¿no? ¿Esta cuál sería? Esta sería la tricúspide, ¿no? ¿Por qué? Tiene 3 válvulas, ¿no? Y luego esta la mitad tricúspide, ¿no? Y esta sería la aórtica, tiene una anterior, 2 posteriores. Esto es importante. Todas las personas, o la gran mayoría de las personas, tenemos una anterior y 2 posteriores. Pero hay en algunos casos, algunas personas que no tienen 3 válvulas, sino tienen 2 válvulas, ¿ya? Y eso se llama válvula bicúspide aórtica. Y vamos a ver que las personas que tienen 2 válvulas en lo que es la arteria aorta van a ser más predisponentes a una patología valvular, que va a ser la estenosis aórtica, en ese caso, ¿ya? Entonces, si les ponen a un paciente que tiene una válvula bicúspide aórtica, tienen que tener en su cabeza que puede estar asociado a lo que es una estenosis aórtica, ¿ya? Para cualquiera de estas válvulas, las 4 válvulas pueden sufrir 2 alteraciones principales, las cuales van a ser insuficiencias y estenosis. ¿Qué era una insuficiencia y qué era una estenosis? Incapacidad para sentarse y la estenosis para abrirse en todo caso. Exacto, sencillo, ¿ya? La estenosis es la incapacidad de la válvula de abrirse. Cuando yo hablo de estenosis es que la válvula está cerrada, está calcificada. Por alguna situación la válvula se ha hecho mucho más dura, ¿ya? Recuerden, las válvulas tienen lo que es un anillo valvular, ¿ya? Entonces ese anillo valvular se puede fibrosar y con el tiempo puede hacer que la válvula se vuelva mucho más dura. Ténganlo siempre en cuenta. Entonces eso es estenosis. Estenosis es que se vuelve, ¿qué sería? En sus palabras, ¿qué sería estenosis? Endurecimiento. Y el endurecimiento va a hacer que aumente el flujo anterógrado, ¿ya? El flujo anterógrado. Entonces la estenosis es una obstrucción que aumenta el flujo anterógrado, que obstruye el flujo anterógrado y no se puede abrir la válvula, ¿ya? Eso es una estenosis. El flujo anterógrado quiere decir que de acá, del ventrículo izquierdo, el flujo va anterógrado hacia lo que es la aurícula. Entonces, si yo hablo de estenosis, es que impide el flujo anterógrado, que vaya hacia adelante. ¿Se entiende esa parte? Entonces, es eso, estenosis. Lo contrario sería insuficiencia, ¿ya? La insuficiencia es la... ¿Qué sería la insuficiencia? Incapacidad de cerrarse de la válvula, ¿ya? Una está muy dura y la otra está no se cierra, ¿ya? Entonces, la insuficiencia va a favorecer el flujo retrógrado, ¿ya? La insuficiencia y se entiende el retrógrado, ¿no? Que el flujo va hacia arriba y luego vuelve hacia abajo. ¿Por qué? Porque no se ha cerrado bien lo que es la válvula, hay una apertura. Ahora, otra cosa importante, las estenosis se deben a anomalías primarias de las válvulas. ¿Qué quiere decir esto? El paciente puede estar todo bien, puede estar tranquilo, no puede tener ninguna patología, pero puede empezar a desarrollar estenosis, ¿ya? Sin otra patología secundaria. ¿Por qué? Porque las estenosis pueden ser autoinmunitarias y lo vamos a ver más adelante. Una de las causas de estenosis puede ser lo que es el lupus eritematoso sistémico. ¿Qué era el lupus? Enfermedad autoinmune. Era una hipersensibilidad. ¿Qué tipo de hipersensibilidad? Tipo 3. ¿Qué era el tipo 3? Inmunocomplejo, ¿ya? Entonces, cuando hay un acúmulo de inmunocomplejo, se produce la hipersensibilidad tipo 3, que es el lupus eritematoso. Hay más enfermedades, ¿no? Pero que puede llegar a afectar lo que es una acumulación de inmunocomplejos en la válvula que hace que se endurezca, ¿ya? Entonces el paciente no tenía nada en el corazón, pero empezó a desarrollar lo que es una estenosis. Puede ser de cualquier parte, como les digo, ¿no? Mitral, tricuspidia, aórtica, pulmonar, cualquiera de esas. Y puede ser secundario a un proceso de fibrosis y cicatrización, por supuesto. Nunca lo olviden. Insuficiencia. La insuficiencia favorece el flujo retrógrado y es enfermedades intrínsecas y lesiones primarias de las válvulas. Aquí en las insuficiencias vamos a ver que puede haber lo que es un infarto. Un infarto que es una patología primaria. El paciente tenía lo que es un infarto.
Pero con el tiempo, este infarto ha afectado a lo que es la pared del ventrículo o pared interventricular. Recuerden que en la pared interventricular vamos a tener lo que son, acá no están, pero acá se supone que están, ¿no? Todos tenemos lo que son los músculos papilares. Si en esta porción ha habido lo que es un infarto transmural, este músculo papilar está ahí, también murió. Y este músculo papilar tiene lo que es cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas se unen a lo que son las válvulas, ¿no? Las válvulas. Entonces, si muere el músculo, también estas cuerdas tendinosas caen, ¿ya? Y esta válvula también, porque no hay algo que lo meta, es como algo que esté en contra de la presión que ejercen los ventrículos. ¿Entienden, no? Esa parte. Entonces, un infarto agudo del miocardio con el tiempo voy a desarrollar también lo que es una insuficiencia valvular, ¿ya? Insuficiencia valvular. Ahora, también las insuficiencias mayormente siempre se van a dar, siempre, casi siempre, pero siempre, nunca digan siempre, como lo digo, ¿no? Porque 1 más 1 no es 2 en medicina, puede haber un caso. Pero la gran mayoría de veces las insuficiencias son secundarias a otra patología primaria. Como les digo, el paciente tenía un infarto primero. También puede haber lo que es insuficiencia cardíaca, puede haber lo que es hipertrofia. ¿Qué tipo de hipertrofia? El anillo valvular se va a dilatar y eso va a disminuir lo que es el sistema de sostén de la válvula y se va a producir lo que es una insuficiencia. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí, no? Ya. Ahora, causa más frecuente de estenosis: fiebre reumática. Pregunta de examen de acá a quinto año. Nunca lo olvido. La fiebre reumática producida por Streptococcus pyogenes o Streptococcus pneumoniae, ¿no ven? Ya. Ahora, insuficiencia cardíaca, mayormente producida por insuficiencia. Ya no, estenosis. Endocarditis infecciosa. Quiero que vean, chicos. Está difícil que vean. Es que siento que se están durmiendo. Ya, esta tablita es pregunta de examen. Aquí yo he puesto las insuficiencias y las estenosis de las dos válvulas más grandes que tenemos, la tricuspide y la mitral. Vamos a ver lo que es la estenosis mitral. Patologías que se pueden encontrar en estenosis mitral. 1. Poscicatrización o posinflamación de cardiopatía reumática. ¿Qué quiere decir esto? Fiebre reumática. La paciente, siempre recuerden, esto es pregunta de examen, la válvula que se me va a afectar la fiebre reumática va a ser la mitral. Nunca lo olviden. Y mayormente es en mujeres. En un porcentaje de 10 pacientes que tengan lo que es estenosis mitral, van a ver que 6 o 7% van a ser mujeres. ¿Ya? Nunca lo olviden, estas cosas son importantes en la clínica. ¿Ya? Estenosis mitral siempre va a ser mayormente en mujeres. Luego, insuficiencia mitral, ya no estamos hablando de estenosis. Vamos a ver endocarditis infecciosa, puede ser por cualquier género. ¿Ya? Vamos a ver rotura o fibrosis de músculo papilar, también puede ser rotura de las cuerdas tendinosas, anomalías de las cavidades del ventrículo izquierdo, hipertrofia. ¿Qué tipo de hipertrofia? Mayormente excéntrica. ¿Ya? El tipo de hipertrofia excéntrica es la que más va a dar lo que es una insuficiencia mitral. Nunca lo olviden, porque el tipo de hipertrofia concéntrica no tiene sentido que tenga lo que es una insuficiencia mitral, porque el corazón crece hacia adentro. ¿Ya? Es por lógica, ustedes tienen que pensar acá, cardio lo van a ver con gandarilla, si meten, si son valientes, con gandarilla, lo van a ver con gandarilla, que es todo eso lógica, ¿ya? No tienen que estudiar casi, tienen que pensar. Ahora, estenosis aórtica. Vamos a ver que la estenosis aórtica también una de las causas puede ser lo que es la fiebre reumática, ¿ya? La fiebre reumática. Pero acá también hay otra patología que tiene en lo que es la estenosis aórtica, que es la calcificación de la válvula bicúspide. Las personas o las genéticamente predispuestas a calcificación de la válvula van a ser las personas que tengan la válvula bicúspide. Todos tenemos una tricúspide en lo que es la aorta, ¿ya? Una anterior, dos posteriores, pero hay algunas que tienen una bicúspide y tienen más predisposición en esto. Y nosotros no nos damos cuenta. Acá podríamos tener, digamos, alguien podría tener lo que es una válvula bicúspide. No nos vamos a dar cuenta hasta que desarrolle una estenosis aórtica, ¿ya? Ahora, lo vamos a ver más adelante. Pero también puede ser estenosis aórtica calcificada senil.
una paciente, más que todos los ancianitos, con el tiempo, puede llegar a presentar estenosis aórtica, por si acaso. Ahora insuficiencia aórtica. Lo mismo, cardiopatía reumática, endocarditis infecciosa y acá algo importante. La insuficiencia aórtica mayormente también se puede presentar en lo que es hipertensión arterial. Entonces ya vimos, la hipertensión arterial es algo que tenemos que tratar sí o sí. Si ustedes tienen un familiar o amigos cercanos que se cortejan, yo digo, igual no sé, cualquier cosa que tengan, ya, si tienen hipertensión arterial, trátenlos. ¿Ya? Ahora, no es que le voy a dar hipertensivos. Hay muchas formas para tratar la hipertensión arterial. Que haga ejercicio, que no coma tanto, que no fume, si fuma, que no tome, que tome magnesio. Siempre suplementense con magnesio, no lo olviden, ¿ya? El magnesio siempre va a ser el inhibidor. El calcio aumenta todo casi. El calcio es el excitador de todo, de la contracción cardíaca. El magnesio es inhibidor. Van a ver que el magnesio incluso se puede llegar a tomar en soluciones para personas que tienen epilepsia. ¿Ya? Las personas que tienen epilepsia toman un poco de magnesio para controlar lo que es el tema de epilepsia. Ahora, aquí en lo que es la insuficiencia aórtica, vamos a ver un signo que yo puedo observar, que se llama el signo de Musser. ¿Ya? Este signo de Musser, ¿en qué consiste? Consiste en que el paciente con insuficiencia aórtica tiene movimientos rítmicos a lo que es la contracción entonces, de la cabeza, movimientos rítmicos de la cabeza cuando hay lo que es una insuficiencia aórtica. Ese es el signo de Musser. El paciente está así y empieza a mover la cabeza así, como yo estoy moviendo. No se nota tanto, incluso yo lo estoy haciendo muy notorio. Entonces el paciente van a ver, vamos a ir a cardio si se puede. Hay algunos que se mueven así la cabeza y eso es un signo de Musser, insuficiencia aórtica, ¿ya? Por si acaso. Y aórtica grave. Pregunta de examen en patología. La fiebre reumática, ¿cómo se va a ver en lo que es el corazón? También pregunta de Machado, por si acaso. ¿Ya? Esta pregunta y es que la fiebre reumática va a tener los cuerpos de Aschoff. ¿Ya? Y en una placa histopatológica, en la fiebre reumática nosotros vamos a observar lo que son los cuerpos de Aschoff. ¿Qué son estos cuerpos de Aschoff? No va a ser nada más y nada menos que un conjunto de necrosis, células necrosadas, con un conjunto de células inmunitarias, ¿ya? ¿Qué tipo de células inmunitarias? Los macrófagos, ¿ya? Entonces acá vamos a tener en esta posición que se encuentra acá, todo esto es lo que son los cuerpos de Aschoff. Acá vamos a tener lo que es necrosis de células miocárdicas y vamos a tener lo que son macrófagos, ¿ya? Macrófagos que van a estar aquí presentes. A estos macrófagos que van a estar presentes en los cuerpos de Aschoff se los va a conocer como células de Anischko. Ya también pregunta en examen, el doctor le pregunta así: células de Anischko, no son nada más y nada menos que macrófagos, ¿ya? Macrófagos que se encuentran en lo que son los cuerpos de Aschoff, ¿ya? Ahora, la fiebre reumática va a dar lo que es una cardiopatía reumática, ¿ya? Y esto va a afectar al corazón, obviamente, va a dar lo que es la cardiopatía reumática, pero también puede llegar a funcionar, es una pancarditis. ¿Ya? ¿Qué es pancarditis? Inflamación del páncreas. Podría ser, ¿no? No es inflamación. Exacto, inflamación de las tres capas del corazón, ¿ya? Pancarditis es una inflamación de las tres capas del corazón. Si yo hablo de endocardis es que está el endocardio inflamado, ¿ya? Si yo hablo de pancarditis es que están las tres capas del corazón inflamadas, ¿ya? Todo el corazón, prácticamente. Vamos a tener nódulos subcutáneos, que eso ya es una manifestación clínica, y vamos a detener lo que es el edema marginal. Eso es algo que produce lo que es la parte del corazón. Ahora vamos a tener lo que es endocarditis. Estamos entrando a lo que es la parte endocardítica. Endocarditis no es nada más y nada menos que inflamación, ¿ya? Y siempre recuerden que es inflamación, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer una infección microbiana, puede ser de las capas del corazón y de las válvulas cardíacas, ¿ya? O sea, puede haber infección en las válvulas cardíacas también, nunca lo olviden, ¿ya? Ahora, nosotros en las endocarditis valvulares, endocarditis cuando ya se afecta lo que es la capa del endocardio y las válvulas, vamos a tener lo que son las vegetaciones, ¿ya? Y esto pregunta examen con el doctor Sangüesa: ¿qué son las vegetaciones? ¿Qué son las vegetaciones? Las vegetaciones no van a ser nada más y nada menos que cúmulos de trombos y gérmenes. Porque recordemos, la endocarditis es una infección que está producida. ¿Por qué? Puede ser por cualquier agente
infeccioso. ¿Ya? Ahora, los agentes más comunes en producir endocardititis aguda y subaguda van a ser dos. Esto es pregunta, casi todo es pregunta de examen. Bueno, esto es pregunta conmigo. Esta es, la endocardititis aguda va a ser mayormente por el S. aureus. Staphylococcus aureus. Nunca se olviden, Staphylococcus. Tengo una amiga que me puso Staphylococcus aureus. En su examen, entonces ya fue que y lo que es subaguda en el Staphylococcus vida. ¿Cómo? Tampoco es esta. Ya fue, chicos, ¿estamos dando bacteria o no? Ya. Entonces es eso, ya. Nunca lo olviden, es Staphylococcus, ¿no? Pero la cosa es que son estas dos infecciones y estos dos microorganismos los que van a tener mayor predisposición. El aureus ya sabemos, ¿no? El aureus casi siempre llega a producir lo que es patologías de lo que es la epidermis. Pero cuando entra, sale del epidermis, entra al receptor renal sanguíneo, puede llegar a producir endocarditis, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos unos criterios para poder diagnosticar lo que es una endocarditis. Y aquí vamos a entrar en lo que es medicina interna, estamos entrando ya en infectología, ¿ya? Estos criterios son los criterios de Duke, ¿ya? Los criterios de Duke van a existir criterios mayores y criterios menores. Y como esta imagen está totalmente basada en estos criterios, está fácil, sencilla para que ustedes puedan leerlo, pero son estos los criterios con los que yo me voy a basar en poder diagnosticar una endocarditis, por si acaso, ¿ya? Ahora, ¿son los únicos criterios que vamos a tener para diagnosticar una endocarditis? No, van a haber otros, pero estos son los más frecuentes. Esto es pregunta incluso de residencia, por si acaso para el examen de residencia, puede ser eliminar cualquiera, los criterios de Duke. Esto, como les digo, el doctor capaz puede llegar a producir, ponerles esto, ¿no? Capaz puede llegar a ponerles esto. Pero mayormente nunca he visto una pregunta de Duke en medicina interna, sí, pero en pato no. Pero pueden ser los primeros, ya han sido los primeros en el primer parcial de muchas preguntas, así que pueden ser los primeros, ¿no? Ahora, nosotros vamos a tener un tipo de endocarditis muy única que se llama la endocarditis de Lippmann-Sachs. Esta endocarditis de Lippmann-Sachs tiene una característica, que sus vegetaciones van a ser estériles, ¿ya? Y el doctor te pregunta, ¿qué tipo de endocarditis da lo que es vegetaciones estériles? Ustedes tienen que poner lo que es la endocarditis de Lippmann-Sachs, ¿ya? Ahora, esta endocarditis de Lippmann-Sachs, ¿qué es? No es nada más y nada menos que una reacción de hipersensibilidad. Van a ser por anticuerpos. Los anticuerpos van a estar atacando lo que es las válvulas o el endocardio, ¿ya? Y se van a producir, se van a acumular. Pero las vegetaciones que se van a acumular van a ser estériles porque no van a tener gérmenes. Recuerden que normalmente las vegetaciones tenían dos cosas, que eran troncos y gérmenes, ¿no? Los gérmenes pueden ser la tierra y la aureus, incluso geómetros. ¿Se entendió hasta esta parte? Los tipos de endocarditis y estas son las vegetaciones. Esta verga, estos son vegetaciones. ¿Yo cómo puedo llegar a observar esto? Cuando hago una cirugía radiotorácica, ¿ya? Cuando hago una cirugía de los vasos sanguíneos, entro al corazón, cirugía abierta del corazón. ¿Averiguamos sobre la historia de René Favaloro? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie averiguó sobre la historia de René Favaloro? Eso, como les digo, es cultura general de médicos. El tema de René Favaloro es cultura general. No les preguntan, pero si alguna vez hablan con un médico, va a ser un tema interesante. El tema de René Favaloro. Y además, es a lo que todos los médicos deberíamos algún día aspirar, la verdad. No sociedad, pero aspirar a lo que son sus iniciales. ¿Por qué estudió medicina? ¿Ya? Ahora, derrame. ¿Qué es derrame? Concepto. Exacto, listo. Ustedes saben que, aunque no me crean, en el hospital, el doctor no te pregunta cosas, por ejemplo, conceptos, ¿ya? ¿Qué es un derrame? ¿Qué es un edema? Conceptos. Ustedes tienen que tener un concepto así en la mente, como dijo acá. ¿Qué es un derrame? Acumulación de líquido en una cavidad de listo. Ahora, ¿en qué cavidad se llama el derrame pericárdico? Ahora, el pericárdio normal tiene líquido. El
pericardio normalmente es de líquido. ¿Pero qué cantidad de líquido? Tiene menos de 50 ml. ¿Ya? Normalmente el corazón tiene esta cantidad de líquido pericárdico, 50 ml o menor a 50 ml. Ahora, cuando hay una acumulación de este líquido, puede ser 200 ml, 300 o 500 ml, dependiendo, ¿ya? Se produce lo que es un derrame pericardio, ¿ya? Y acá, por ejemplo, vamos a ver que va a haber el derrame seroso, que va a ser líquido. Luego va a haber lo que, si hay sangre, se conoce como hemopericardio, ¿ya? O hemopericardio, derrame hemopericardio. Si hay pus, se conoce como piopericardio. Si hay linfa, kilopericardio, ¿no? Y si hay neumopericardio, ¿ya? Neumopericardio. Si hay así. Ahora puede ver lo que es neumohemopericardio. O sea que hay aire, hay líquido en lo que es el corazón. Y eso lo van a ver en el seno, ¿ya? Van a ver que puede haber un signo característico. Ahora, como les digo, puede ser crónico, 500 ml, ¿sí? No sé cómo sobreviven. Hay pacientes que sobreviven a estos tipos. Yo vi una vez un paciente que vino con un pulmón y estaba bien, corría, caminaba, ¿ya? Y tenía un pulmón. Y el doctor Terrazas, ahí en Enfermería, le dijo: ¿usted cómo está? ¿Cómo lleva? La mandó a internar ese momento, internación, pero la paciente estaba caminando todo y tenía un pulmón, o sea, tenía el otro pulmón obviamente ahí, pero no funcionaba, tenía fibrosado todo el pulmón, y lo vio, lo ocultó, no, usted, internación. Entonces hay pacientes que tienen estas patologías y sigue, el cuerpo es humano, ya necesita, ustedes pueden, ¿ya? Ustedes pueden con esa hueso. Ahora, el derrame pericárdico puede llegar a producir algo, que es el taponamiento cardíaco, ¿ya? El taponamiento cardíaco es cuando el corazón está incapacitado de realizar sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? De producir sístole y diástole. Es como si lo apretara, cuando se meten al micro, ¿no ves? Están ahí ustedes están taponados, si ves que se meten en las 72 ahora, ¿no? Están taponados ahí todos apretos. Eso es un taponamiento cardíaco. No hay capacidad del corazón a moverse, ¿no? El taponamiento cardíaco es una emergencia, en este caso. Una persona que tiene un taponamiento cardíaco se tiene que hacer una toracotomía. ¿Qué quiere decir esto? Que hago, literalmente, si yo tengo un paciente acá con taponamiento cardíaco, uno, o dreno ese taponamiento cardíaco, o dos, hago una toracotomía. Le hago, literalmente agarro y hay videos, ¿ya? Yo tengo un video de una toracotomía, si después se lo paso, ¿ya? Donde lo abren así al paciente, todas sus costillas y lo abren así, y le sacan todo, su líquido. Eso es un taponamiento cardíaco. Ahora, el taponamiento cardíaco va a tener una triada, que se llama la triada de Beck. Pregunta de examen, siempre. La triada de Beck incluso pregunta de examen de residencia. Como les digo, esto yo lo vi en examen de ENAC y todas esas cosas. ¿Ya? Triada de Beck. Fácil, ingurgitación yugular. Cuando hay taponamiento cardíaco hay ingurgitación yugular. Segundo, ruidos hipofonéticos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Yo no escucho. Cuando pongo el estetoscopio, los escucho muy bajos. ¿Ya? Ruidos hipofonéticos o ruidos reducidos de sonido. Y tercero, hipotensión arterial. Triada del mundo. ¿Se entendió esa parte? ¿Qué es ingurgitación? Ingurgitación yugular. Es cuando la vaina yugular empieza a aparecer aquí. ¿Ya? Empieza a crecer. Yo estoy caminando bien tranquilo y se empieza a aparecer. Hay algunas personas que sí se les nota cuando hacen ejercicio, pero la ingurgitación yugular es más que todo cuando no hacen nada. Y hay niveles, hay 3 niveles de ingurgitación yugular, por si acaso. Nivel 1, que es hasta la clavícula, hasta el borde superior de la clavícula. Tienes que ver el esternocleido mastoideo, también cuando ya pasa el esternocleido mastoideo, la ingurgitación llega acá. Cuando llega al borde interno, al borde inferior de lo que es la mandíbula, que es ingurgitación grado 3. Son tres fases de ingurgitación yugular. Ahora, pericarditis. ¿Qué estamos hablando de pericarditis? Inflamación de pericardio. Y en pericarditis vamos a tener pericarditis aguda y pericarditis crónica. Si hay algo agudo, hay algo crónico. Nunca te olvides. Ahora, la pericarditis aguda puede llegar a producirse y puede llegar a producir 3 tipos de pericarditis aguda. Una, pericarditis serosa, pericarditis fibrinosa y pericarditis purulenta. Pregunta de examen. ¿Qué tipos de pericarditis existen? 3, ¿no? Purulenta, fibrinosa, serosa. Ahora, la pericarditis crónica puede producir lo que es mediastino-pericarditis adhesiva y la pericarditis constitutiva. Esa es la pericarditis, más que todo, crónica.
La fibrinosa es algo característico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a hacer una toracotomía, veamos en cirugía, vamos a ver que las placas, tanto la membrana del pericardio visceral como de la parietal, van a estar unidas por mallas de fibrina, en ese caso. ¿Ya? Es como una telaraña. Imagínense que la telaraña está uniendo las dos capas. Eso es casi característico de la pericarditis fibrinosa. Y ahora entramos al otro. ¿Ya? Pero no les voy a explicar todo. No, acá sale en la carrera, siempre explico todo lo que es el patológico, ¿ya? Siempre recordemos lo fisiológico, siempre lo fisiológico, ¿ya? La onda, ¿qué no? La despolarización. Despolarización, ¿qué? Auricular. Ahora tenemos dos aurículas, ¿no? Sí. La mitad de la onda P es la aurícula derecha, la otra mitad nunca se olvide, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver que la patología, esta onda P se va a dividir en una onda P bifásica. Quiere decir eso, se van a separar en dos, ¿ya? Van a ser una hojita casi característica onda P. Después tenemos el complejo QRS. Este complejo QRS, ¿qué es? Despolarización, claro. Y luego la onda T. Despolarización, despolarización. Pero ¿por qué no hay despolarización molecular? Ya, y esa onda U, ¿qué es la onda U? ¿Hay alguna persona que quiera hacer una U? La despolarización de los músculos papilares, ¿ya? Casi nunca se ve, pero puede estar, ya hablamos de esta regla de los músculos papilares, en una electrocardiograma a veces no se nota la onda U, no existe, pero en algunas personas sí, ¿ya? Ahora, algo importante, tenemos que saber los segmentos y los intervalos. ¿Saben la diferencia entre segmento e intervalo? ¿Qué es un intervalo? Pues lo digamos En un intervalo hay una actividad eléctrica, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar una onda, ¿ya? Un intervalo puede ser desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la otra onda. Pero si se dan cuenta, embarca lo que es una onda, que sería la onda P, ¿no? Intervalo P, o algunas veces se puede ser P, ¿ya? Si no hay la onda. Pero puede ser PQ o P. Ese es un intervalo. ¿Qué es un segmento? Exacto. ¿Ya? Un segmento es cuando hay una línea isoeléctrica. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay actividad eléctrica. Un segmento que sería desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la, y este sería el segmento SD. Y acá también sería desde el inicio, desde el final de la onda P al inicio del complejo QRS, segmento P. ¿Se entiende esa parte? También existe lo que es el intervalo RR. ¿Qué sería el intervalo RR? De una R hasta la otra R. ¿No ven? Esas cosas son importantes. Intervalos, segmentos, ¿ya? ¿Está listo? Totalmente. No, esto no es nada, chicos. Por si acaso. En un EKG vamos a ver la lesión isquémica en un complejo QRS cuando la onda Q, primeramente, la onda Q cuánto dura normalmente. 0,08 a 0,012. De 0,08 a 0,08 a 0,2 segundos. ¿Ya? Recuerden los segundos, ¿no es? Cada cuadradito que tenemos acá y lo que es la parte horizontal mide lo que es 0,04 tiempo, ¿no es? Y en lo que es vertical mide lo que es el voltaje, ¿no es? Y el voltaje es 0 mínimo. Eso es lo que es un electrocardiograma, tiene un papel cuadricular, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver una estrechez menor a 0,8 en lo que es el complejo QRS. Cuando hay menor, un complejo QRS menor a 0,8, podemos estar pensando en lo que es una isquemia, ¿ya? En una isquemia. Cuando hay una lesión
Cuando hay una lesión, podemos ver lo que es un infarto, ¿ya? En un infarto, les dije, podemos ver lo que es el segmento ST, y eso se conoce como, normalmente tendría que ser isoeléctrico, ¿no es? No tendría que tener actividad, pero en este caso, ¿no? Hay una elevación, eso se llama segmento o supradesnivel del segmento ST, y luego podría haber lo que es el infradesnivel del segmento ST. Cuando había supradesnivel, ¿qué había? Infarto, pero había un infarto, ¿qué tipo de infarto? Transmural. Y si hay una infradesnivel del segmento ST, no hay infarto, ¿ya? Pero sí hay infarto. Eso no quiere decir que no hay infarto. Hay lesión. Hay un caso, tenemos que tratar ese, tenemos que ver una repercusión en este caso, pero sí hay un daño, pero no es transmural. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Cuando hay un infarto, acá sería, vamos a ver la onda T, hemos dicho, negativa, ¿ya? La onda T negativa. La onda T normalmente es positiva, ¿no? En este caso, nota la onda T, está negativa, ¿no? Cuando hay un infarto. Estos son los tres parámetros. Ustedes tienen un electrocardiograma con un QRS estrecho, en un segmento ST con supradesnivel o infradesnivel y una onda T negativa, listo, aquí está su diagnóstico. El paciente tiene un infarto agudo del miocardio, ¿ya? Su paciente tiene un infarto agudo del miocardio. Ahora, yo solamente les estoy hablando de esto, de algunas patologías. Hay muchas cosas para hablar de esto, muchas. El doctor nunca les va a preguntar, eso sí sería el doctor, ¿ya? ¿Ustedes qué es? Ahí sí que es. Si el doctor les pone un electrocardiograma, ¿sí? Una taquiarritmia ventricular polimórfica, ¿no? Yo hablo de eso. Nos pone una lama, ¿ya? No se crea. Pero aquí les hago un poco de espacio publicitario. Si ustedes quieren, yo ya armé lo que son clases de verano de electropatología. Va a ser virtual, ¿ya? Pero vamos a abarcar 4 clases solamente de electropatología. Una clase de electrofisiológico, 3 clases de electropatología. Vamos a hablar de sistema. Van a hablar sobre lo que son taquiarritmias, polirritmias. Vamos a ver muchas cosas, ¿ya? Hay muchas cosas. Síndrome de Wolff, Parkinson, White, para que sea un poco más fácil para el año. Ustedes estén mucho más dominados, ¿no? Y además que va a tener lo que es diapositivas bastante actualizadas. Yo voy a estar ofreciendo estas clases en verano, me hagan. Los que me compraron entradas tienen rebaja, ¿ya? Los que no me compraron entradas, no. Se les aumenta. Eso sería, chicos, el tema del corazón. Bonito, ¿no? Extensos. Ahora, Pacho, ¿hasta qué hora es la clase? No. Mañana vamos. No, mentira. Es que tenemos que avanzar un poco de patologías pulmonares. No. Sí o sí tenemos que avanzar un poco de patologías. Vamos a hacer lo que es un descanso de 5 minutos. Un break. Una break de hidratación. Hoy día termina. Lóbulo superior, medio e inferior. Más fácil. Y el pulmón izquierdo. ¿Ya? ¿Cuántas fisuras? Ahora, los pulmones tienen bronquios. Bronquios principales, bronquios secundarios, bronquios terciarios. Los bronquios primarios van a ser estos. Y vamos a ver diferencias anatómicas de cada uno. El bronquio, que va a ser más vertical y mucho más ancho, ¿cuál va a ser? Derecho, ¿ya? El bronquio más frecuente a obstruirse en una obstrucción va a ser el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho tiene una posición más vertical, ¿ya? El derecho tiene una posición mucho más vertical y además que es mucho más ancho, ¿ya? Siempre que un niño venga por una asfixia, tiene que pensar que tiene lo que es una obstrucción en el bronquio principal derecho. Incluso no solamente en la parte patológica, porque en la parte de intubación, ¿con ustedes hicimos intubación? No. ¿Hicimos intubación con ustedes? No. Una clase. Hicimos LSP, ¿no? ¿Con ustedes? Ya resolver nomás fue. Intubación no nos dejaron, ¿no? Qué cara. Ya. Si es que puedo a fin de año, no me voy antes de darle una clase de intubación, ¿ya? Pero la gran de mayoría de mis estudiantes, yo también, las primeras veces, intubo y siempre meto a lo que es el bronquio derecho, porque tiene más verticalidad y es mucho más ancho.
Y eso se llama intubación segmentaria, ¿ya? Intubación segmentaria. Eso solamente va a un pulmón. Eso es anatómicamente. Los pulmones, embriológicamente, estaban por lo que es una bolsa. Se desarrolla en parte de una bolsa. Esa bolsa es tanto de la parte del esófago como de la parte respiratoria. ¿Ya? O sea, vienen de las dos porciones. Antes era una bolsa que sería el intestino anterior, pero de ahí salen lo que son las dos porciones, tanto la parte esofágica como la parte respiratoria, por si acaso. ¿Ya? Esto también es importante un poquito, ¿ya? Los lóbulos, los segmentos, las bifurcaciones, pero esto es más anatomía, como les digo, no tienen que tener diferentes lóbulos, anatomía, tienen que tratar un poco de anatomía. ¿Ya? ¿El que más se obstruye cuál era? ¿No? Ahora nosotros, en la parte fisiológica, ya han hecho seguramente exámenes de espirometría, o no han hecho espirometría. ¿Qué pasa, chicos? ¿No han hecho espirometría? Todavía no. ¿No han visto todavía nada? Pulmonar. No, ya. Entonces, la espirometría es un examen para ver lo que son las capacidades pulmonares. ¿Listo? Ahí muere, ¿ya? El electro, ¿qué sería? Un examen complementario para ver lo que es la actividad eléctrica del corazón. ¿Listo? Y esto es un examen complementario para ver lo que son las capacidades pulmonares, los volúmenes. Vamos a ver diferentes volúmenes, ¿ya? Entonces, esta maquinita es un espirómetro. ¿En qué consiste? Se tapa lo que es la nariz, lo van a hacer sobre anestesiología, con sus auxiliares. Se tapa lo que es la nariz del paciente, se le pone lo que es una bombilla al paciente y se le pide que bote todo el aire en un segundo. Lo más que puede, le pide y eso va midiendo lo que son las capacidades. Ya. Ahora, nosotros en lo que es la parte de espirometría vamos a ver los volúmenes: volumen corriente, volumen residual, volumen de capacidad inspiratoria, volumen de capacidad expiratoria. Inspiratoria, ¿qué quiere decir eso? Meta, inspiración, ¿qué es? Meter aire. Entonces, cuando yo veo el volumen de la capacidad inspiratoria es qué cantidad de aire máxima puede llegar a tener mi pulmón de aire, ¿ya? Por eso se dice volumen de capacidad inspiratoria. Le pide al paciente antes que meta todo el aire, ¿ya? Pero antes, siempre vamos a poner lo que es el volumen corriente y el volumen residual. El volumen corriente es el volumen que siempre está constante. Pónganle caso. Normalmente en una persona de 500 kilos, no, en una persona de 1,70 es 500 ml. Si hay volumen, eso es el volumen residual. 500 ml. Sube, baja 500 ml, 500 ml. El volumen residual es la capacidad o la cantidad de aire que siempre va a estar en tus pulmones. Aunque tú quieras expulsar la cantidad máxima de aire, no lo vas a lograr, te vas a desmayar. Pero dentro de tu pulmón hay una capacidad que se llama capacidad residual. Esa capacidad nunca va a bajar, por si acaso, ¿ya? La capacidad residual siempre se queda. Y también hay volúmenes, ¿ya? Si no estoy mal, es 2000 ml, ¿ya? De capacidad residual. El volumen de capacidad inspiratoria, cuando se le pide al paciente que meta aire, la cantidad de aire que puede llegar a obtener también es el volumen de la capacidad inspiratoria. Capacidad expiratoria, ¿qué sería? La cantidad de volumen que expulsa el paciente al soplar por lo que es la bombilla, ¿ya? Eso es importante, eso es un estilograma, ¿ya? Esto es lo que es fisiología. Esto sería el volumen corriente, por si acaso. El volumen corriente, como les digo, siempre va a tener una variación, no va a tener una variación, casi va a ser constante, siempre es constante. De acá a acá, les dije que era 2000. Volumen residual. Cuando yo meto aire, se pone lo que es el volumen de capacidad inspiratoria. Y cuando lo boto, volumen de capacidad expiratoria. ¿Ya? ¿Se entiende? No está complicado, ¿no? Ahora, ¿para qué es importante esto de la espirometría? Porque vamos a ver patrones en la espirometría, patrones de obstrucción. Por ejemplo, si la capacidad expiratoria está disminuida, ¿qué podría estar pensando? En que hay una obstrucción. ¿Ya? Hay una obstrucción. Si hay una reducción en la capacidad inspiratoria, ¿qué estaría pensando? Que hay una alteración en la capacidad de llenado del pulmón. Los alveolos, que normalmente son sacos alveolares o como uvas, se van inflando, ¿no? Algo está restringiendo lo que es el llenado de aire en el pulmón. Entonces, para eso sirve lo que es la espirometría. ¿Me dejo entender? Entonces van a haber patrones de inspiración y patrones de expiración. Inspiración y expiración. Y hay patrones mixtos, por si acaso.
ya que podrían tener tanto inspiración como expresión. Eso es físico, les dejo a sus obstétricos, ¿ya? Ahora vamos a entrar a lo que me conlleva, ¿ya? Patologías. Primeramente, vamos a ver lo que es la hipoplasia pulmonar. La hipoplasia pulmonar, si se dan cuenta, es la reducción del tamaño del pulmón, ¿ya? La reducción del tamaño del pulmón. Es, por alguna causa, el pulmón no se está desarrollando y no se está insuflando normalmente, como debería insuflarse. Entonces, este pulmón está siendo reducido. Ahora, la causa más frecuente de hipoplasia pulmonar va a ser lo que es una hernia diafragmática, ya congénita. Hernia diafragmática congénita. Recordemos que el diafragma es un músculo que va a estar separando lo que es la parte torácica de la parte abdominal, ¿ver? Entonces, aquí vamos a tener diferentes tipos de hernia. Hay dos tipos de hernias congénitas, por si acaso, ¿ya? Uno que es la de Bock-Hadeck, así se llama. Bock. Bock-Hadeck. Lo buscan, ¿ya? No sé si lo estoy escribiendo bien, pero esta es la más frecuente, ¿ya? Ahora, la hernia diafragmática con mayor frecuencia es en el lado izquierdo, ¿ya? El lado izquierdo. ¿Por qué no en el lado derecho? Por el hígado, ¿ya? Porque el hígado está en el lado derecho. Entonces, la zona más frecuente para que se desarrolle una hernia diafragmática es el lado izquierdo. Y ahora, si se dan cuenta ahí, en esta imagen, hay una hernia diafragmática. Lo que son las vísceras, tanto abdominales, intestinales, vaso, van a subir hacia lo que es la parte torácica. Y cuando suben a la parte torácica, ¿qué van a producir? Van a producir una hipoplasia pulmonar. El bebé va a ser cianótico, va a empezar a tener cianosis. Al principio no va a tener, pero con el tiempo va a empezar a tener cianosis bien fuerte, ¿ya? Y entonces, aquí vamos a ver una taquipnea del recién nacido. ¿Qué es taquipnea? La falta de sensación. Taquipnea, ¿no? ¿Listo? Taquipnea es aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Qué es polipnea? No. La polipnea es lo mismo, es un aumento de la frecuencia respiratoria, pero con lo que es la expansibilidad pulmonar, ¿ya? Y la expansibilidad y la movilidad del tórax. ¿Qué quiere decir eso? Una taquipnea puede estar así. Se ha aumentado mi frecuencia respiratoria, ¿no? Se dan cuenta. Pero una polipnea sería, si se dan cuenta, estoy haciendo lo que es un aumento de la expansibilidad tanto de mi parte inferior como mi parte superior de los vértices pulmonares. Eso se llama polipnea, ¿ya? Nunca lo veo. Entonces el paciente va a tener taquipnea, ¿ya? Ahora, hipoplasia pulmonar, también puede haber lo que es secuestro pulmonar. ¿Qué es secuestro pulmonar? Secuestro pulmonar va a ser una porción del pulmón que no va a estar conectado con la parte respiratoria, no va a estar conectado con lo que son los bronquios. Es como si esta porción, si se dan cuenta acá, del pulmón, estuviera desarrollándose por su propia parte, ¿ya? No quiere entrar en lo que es la parte del pulmón. No se une a la parte del pulmón, no se une a lo que son los bronquios. Y tiene su propia porción, tiene su bronquio, pero no tiene una parte funcional, ¿ya? Es como una masa. Podría llamarlo un tumor, pero se llama secuestro pulmonar, ¿ya? Porque está cerca del pulmón. El secuestro pulmonar también tiene su propia pleura, por si acaso, ¿ya? Ahora vamos a tener secuestro pulmonar extralobar y intralobar. ¿Qué quiere decir esto? Extralobar es que yo noto, diferencio a lo que es la macroscopía. Yo puedo ver, se observa lo que es una alteración, es una descontinuidad del tejido pulmonar, del parénquima pulmonar. Esto es extralobar, secuestro extralobar. Y intralobar es que está dentro del pulmón, pero no está conectado con lo que es la parte respiratoria, no está conectado con los bronquios, ¿ya? Eso tengan en cuenta. Ahora vamos a ver lo que es, no sé si tengo acá, los quistes broncógenos, ¿ya? Vamos a tener, quistes broncógenos son tejido pulmonar que no va a estar ubicado en la parte pulmonar. Estos quistes broncógenos pueden ubicarse en tres lugares mayormente. Uno, mediastino, ¿ya? Mayor frecuencia, mediastino. Dos, esofágicos, quistes pulmonares esofágicos. Y tres, quistes pulmonares intestinales, ¿ya? Entonces estas cosas son preguntas de examen. Los quistes pulmonares tienen tres frecuencias de localización. ¿Cuáles serán? Esofágicos, los tres, ¿ya? Los tres son los más frecuentes. Ahora, esto es hipoplasia pulmonar y... ¿qué más? Ah, ya.
Aquí voy a hablar algo de una patología congénita también, ¿ya? Que se llama la triada de Cartagena, ¿ya? La triada de Cartagena es pregunta de Machado, mayormente, me entró en mi examen de literatura, me acuerdo por eso, ¿ya? La triada de Cartagena consiste en una patología pulmonar congénita, ¿ya? Que va a tener lo que es bronquiectasia. Vamos a hablar sobre lo que es la bronquiectasia. Pero la patología, la triada de Cartagena va a ser bronquiectasia, sinusitis, ¿ya? Sinusitis. ¿Qué es sinusitis? Inflamación de los senos paranasales. Y va a tener lo que es situs inverso o dextrocardia, ¿ya? ¿Qué es dextrocardia? El corazón. Que se invierte la pulmón. Exacto, es como si mi corazón en vez de estar acá, estuviera acá, o estuviera acá, ¿no? Algunos pacientes que tienen acá dextrocardia. Entonces la triada del síndrome de Cartagena es eso, ¿ya? Bronquiectasia, y eso sí, este síndrome de Cartagena es congénito, ¿ya? La persona que tiene bronquiectasia con el síndrome de Cartagena siempre va a tener bronquiectasia hasta que muera, ya por si acaso, y las personas que tienen el síndrome de Cartagena también se lo conoce como la enfermedad de cilios inmóviles, van a ser estériles la gran mayoría de personas, ¿ya? Van a ser estériles, no van a tener lo que son hijos. ¿Por qué? Porque van a haber una alteración en los flagelos también, ¿ya? Y los flagelos de todo, los flagelos de lo que son las fimbrias, porque recuerden que lo que es la tuba auditiva tiene fimbrias, ¿no? Y también vamos a tener lo que es la parte de los espermatozoides, ¿no? Que van a tener también movimiento. Con esto terminamos, chicos, ¿ya? Atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? Les puedo decir un proceso de la atelectasia, es esto, tal. Cuando ustedes escuchen la atelectasia en su cabeza, la única palabra que se tienen que acordar es colapso, ¿ya? Cuando yo hablo de la atelectasia es colapso pulmonar. Entonces, un lóbulo, una parte del pulmón puede colapsarse. Recuerden que en el pulmón hay presiones también, ¿ya? Presión pleural, acá tenemos presión atmosférica también, ya todos, presión académica también. Entonces, todos estamos bajo presiones. Es algo que está bien, incluso fisiológico. Entonces, aquí vamos a ver que estas presiones van a variar y puede haber una hipoplasia, o puede haber lo que es una disminución, una reducción, un colapso, podría decir. ¿Han escuchado y conocen estos submarinos que entran al fondo del mar? Hace mucho tiempo había un accidente. Ya sé, implosión. Un accidente de un submarino que implosionó, se metió hacia adentro. Pasa lo mismo por medio de las presiones. Vamos a tener tres tipos de atelectasia. Uno, atelectasia por obstrucción. Dos, atelectasia por reabsorción. Por compresión y por contracción. Son las tres tipos de atelectasia, ¿ya? ¿Cuáles son? Por reabsorción, compresión y constricción, ¿ya? Ahora, ¿por qué se puede dar el primero? Atelectasia por reabsorción. Si se dan cuenta acá, ¿qué hay? Hay una obstrucción. Si hay un bronquio obstruido, puede llegar a colapsar esta porción. Aquí hay una atelectasia del lóbulo superior del pulmón derecho. Se dice así, ¿ya? Atelectasia del lóbulo superior derecho, ¿ya? Listo. Entonces hay una obstrucción en lo que es el bronquio principal superior, bronquio secundario superior, hipoplasia, ¿ya? Hay lo que es una atelectasia. Y atelectasia por reabsorción. Ahora, puede ser cualquiera. Puede ser una moneda, puede ser un cáncer, vamos a hablar de cáncer pulmonar, ¿ya? Puede ser un cáncer a nivel de lo que son los bronquios que pueda llegar a crecer tanto a que obstruya todo lo que es el bronquio, ¿ya? Pero puede ser cualquier cosa, me dejo entender, ¿no? Ahora, por compresión, la atelectasia por compresión mayormente se da en qué? En derrame pleural. Si se dan cuenta ahí, hay líquido, ¿no es? Entonces, en derrame pleural se da atelectasia por compresión. Y por contracción, la única patología que da atelectasia por contracción, ¿cuál es? Por contracción, ¿cuál es? Sí, intrapulmonar. Fibrosis, ¿ya? Fibrosis pulmonar, puede ser intrapulmonar o pleural. ¿Qué es fibrosis? Una acumulación de tejido fibroso, ¿no? De fibras, matriz extracelular, ¿no? Entonces, cualquier patología fibrótica o restrictiva, como sea, puede llegar a producir una hipoplasia, una atelectasia por contracción. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Sí. Ya. Esta parte del pulmón no es larga, por si acaso ya lo voy diciendo. Quedaríamos acá, porque la próxima nos toca algo importante de pato de cardíaco es el síndrome de Marfan, por si acaso, ¿ya? El síndrome de Marfan puede llegar a producir lo que es una valvulopatía. ¿Por qué? Porque recuerden que las válvulas están y tienen tres capas, ¿no ves?
es matriz extracelular, también tiene tejidos, tiene fibras de carne. El síndrome de Marfan afecta a lo que es el tejido conectivo, ¿ya? Entonces, un síndrome de Marfan puede llegar a producir lo que es una valvulopatía, ¿no? También para que lo tengan en mente, nunca lo olviden. ¿Listo, chicos? ¿Son libres?